Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Un saludo muy afectivo a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Este es el quinto tema de esta serie sumamente importante. Le hemos titulado Preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. Y el título específico del tema de hoy es ¿Cómo superar las crisis? Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra. Invitamos al Espíritu Santo que pueda venir a nuestras mentes, traer claridad para poder discernir. Invitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras mentes y corazones y esté con nosotros al estudiar. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto que la crisis de la que estamos hablando no es la crisis final. Y alguien preguntará, bueno, entonces, ¿de qué crisis hablamos? Pues de cualquiera y de todas, ya que las crisis forman parte de nuestra vida. Estamos hablando de cómo hemos de enfrentar y superar las crisis, porque son parte de nuestra preparación también, no solamente aquí en nuestra vida terrenal, pero también para el reino de los cielos. Es que el mundo ha demostrado que no sabe lidiar con los problemas y menos con las crisis. El mundo lo único que sabe es refugiarse en las drogas, en el alcohol, en la glotonería, en los vicios, y aún en el suicidio. Durante los últimos años, por razón de la pandemia, experimentamos una ola de suicidios como no se había visto. También ha habido muchas masacres, dado a tantas armas que se han vendido durante la pandemia. Y es que, ¿qué hace una persona cuando no tiene a Dios? Cuando no conoce a Dios. Y no lo tiene porque no le conoce. ¿Y qué hace una persona cuando de pronto colapsa todo aquello en lo que ha depositado por tantos años su confianza? ¿Y cómo se prepara uno para los cambios repentinos en la vida? ¿O cómo se recupera uno cuando la vida nos revuelca y sentimos que nos pegó en el ángulo muerto o en el punto ciego que todos tenemos? Después de toda una vida de sueños, dedicación, compromiso y lealtad a una carrera o un objetivo, ¿cómo de pronto puede uno cambiar su vocación o sus habilidades? Justo antes que se destatara el COVID, yo recuerdo que muy cerca de mi casa, a unas pocas cuadras de mi casa, habíamos estado viendo con mi esposa la construcción de un lindo y moderno restaurante. Pues este restaurante se terminó de construir justo cuando por la pandemia se cerraron los restaurantes. Como quien dice, nació para morir. ¿Cómo le hace uno cuando el sueño de toda una vida
La inversión de toda una vida de pronto se nos quita. Y cuando uno no lleva la culpa en nada de eso, el mundo ha estado en crisis. En una crisis que nadie esperaba. Y ahora, en este tiempo de respiro y de bonanza, la semana pasada estaba viendo las noticias, ya están hablando de una nueva variante que se transmite mucho más rápido que el Omicron. Tal vez ya escucharon ustedes, es la variante que le llaman BA2. Se considera una subvariante del Omicron, una variante extremadamente transmitible que representa actualmente la mitad de todas las infecciones por COVID-19 en el mundo. Y aparte de esto, por supuesto, tenemos lo que es la nueva situación que se desató entre Rusia y Ucrania. Ahora imagínense ustedes cómo pegan estas crisis a personas que ya libraban sus propias crisis, con su salud, con las finanzas, en el matrimonio, con los hijos, en fin. Pero en esta serie, lo que estamos recordando es algo sumamente importante, y es que la Biblia nos enseña que Dios tiene la solución para cada crisis, que Dios nos garantiza que su reino nunca está en crisis, porque el gobierno de Dios lo tiene a Él como su rey más grande que toda crisis del mundo, del presente, del futuro, del pasado. A mí me ha resultado siempre fascinante ver cómo la gente reacciona ante las crisis. Es que una crisis es un evento que está fuera de nuestro control, y por eso es crisis. Uno no anticipa las crisis, por eso no se puede ni preparar para ellas. Las crisis sencillamente nos sorprenden y de pronto nos sentimos llenos de ansiedad, por eso son crisis. Pero ¿cuál es el factor determinante? ¿Y qué es lo que hace la diferencia al administrar nosotros una crisis? La diferencia está entre el conocer a Dios y el no conocerlo. Así de sencillo, así de fácil, así de difícil también. Por eso es que para entender o para explicar este fenómeno, como ya he mencionado, tenemos que primero hacernos la pregunta de rigor: ¿por qué es que Dios permite las crisis? ¿Por qué es que Dios permite que caigamos nosotros en situaciones que nos abruman, que nos agobian y que producen temor e inseguridad? ¿Por qué es que Dios nos lleva a situaciones de callejones sin salida, en donde de pronto nos encontramos en momentos en los cuales no sabemos para dónde agarrar? Pues tal vez nada ilustra mejor esto que una pandemia o una guerra, como lo que estamos viviendo ahora mismo, y ahora, como ya mencioné, con la nueva variante BA2, y lo que estamos viviendo, por supuesto, con la guerra, que cada vez está complicando más la situación en Ucrania. Así que la pregunta de nuevo es: ¿por qué es que Dios permite las crisis? Pues para mí solamente hay una respuesta. Dios permite las crisis, crea las crisis, usa las crisis para demostrar que Él y solamente Él es Dios, para darse a conocer. Y esto me queda a mí muy claro por la respuesta que Dios dio a Faraón antes de la terrible crisis de pestilencias que Dios desató en Egipto. ¿La recuerdan? Ahí en el libro de Éxodo, entre los capítulos 7 y 11, se encuentran las 10 plagas. Las aguas se convirtieron en sangre, las ranas invadieron a Egipto, el polvo se convirtió en piojos, las moscas cubrieron el país, una terrible peste sobre el ganado, úlceras incurables que afectaron al pueblo, granizo y fuego, las langostas que invadieron los cielos, las tinieblas y oscuridad que reinaron en Egipto, y luego la muerte de todos los primogénitos. Y dice en Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que, hermano, dice, la escritura dice Faraón. ¿En qué escritura? Pues en la versión popular de Éxodo 9:16 dice, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Así que ahí está bien claro. Dios trajo las plagas a Egipto para darse a conocer. De modo que Dios permite, crea y usa las crisis para darse a conocer. Y para demostrar que Él y solamente Él es Dios. El Espíritu de Profecía, volumen 5, los testimonios, página 216, dice, Dios no será siempre burlado, no permitirá que se juegue siempre con Él, sus juicios ya están sobre la tierra. Y luego menciona, fieras y espantosas tempestades, incendios, naufragios, accidentes y calamidades, huracanes, terremotos, espada y hambre, que se siguen en rápida sucesión. Sin embargo, los corazones de los hombres se endurecen. Así como estaba el corazón de Faraón, los corazones de los hombres también se endurecen. No reconocen la advertencia de Dios, la voz de advertencia de Dios. Y ahí está Dios dándose a conocer. Está llamando, como quien dice, a gritos a todas las personas para que puedan reconocer. Dice, no quieren huir al único refugio. Allá en volumen 5, página 216, volumen 5, los testimonios, dice, no quieren huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta que se prepara. Hay otro comentario en el conflicto de los siglos, página 576. Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, o sea, algo que cuando uno respira, pues causa daño. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando, o sea, se irán haciendo pues más y se harán más y más desastrosas. Dios está llamando nuestra atención, se dan cuenta. Está diciéndonos que Él es el único Dios que tiene todo bajo control. Y en tiempos como estos, yo quiero estar bajo el control de aquel que tiene todo bajo control. Por eso dice Isaías 45:22, mirad a mí, porque yo soy Dios y no hay más. De modo que para mí es muy claro, Dios crea las crisis, las usa y las permite para que nosotros le conozcamos. Y es que aunque algunos no quieren reconocerlo, son las crisis las que nos llevan a buscar a Dios. Hoy mismo yo estoy viendo a gente que personas a quienes Dios nunca les ha importado, ahora lo están buscando. La gente está despertando. Y este despertar significa vida eterna para los que aprovechen y busquen la verdad. Aunque algunos, debo decir, que solamente asisten a la iglesia, pero no reconocen a Dios, no lo reconocen ni lo conocen. En algún momento, por temor, se van a ir de la iglesia, al estilo Judas. Y estos caerán en el engaño del último revivimiento falso para formar la imagen de la bestia de la cual nos habla Apocalipsis 13. Y en estos tiempos de clara confusión, de segura incertidumbre, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cristo Jesús. Conocerlo a Él. Y por largo tiempo Dios viene llamando la atención del mundo. Pero el mundo no quiere hacer caso. Hace varios años aprendí
que el hombre no cambia, sino hasta que le duele suficiente. Y es por eso que antes que Dios dé beber del vino que será vaciado puro en el cáliz de su ira, por eso hoy Él llama la atención a través de las crisis. Es que si no fuera así, nadie escucharía. Pero una cosa es que conozcamos a Dios en teoría nomás, y otra cosa es que lo conozcamos de manera personal, de verdad. Y lo que Dios ha perseguido siempre es que nosotros le conozcamos a Él, conocerlo de verdad. Por eso es que en Juan 17:3 está ese texto que es muy central en esta serie, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En ese versículo está la clave, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Esa es la vida eterna. Es importante, por lo tanto, repasar en nuestra mente cuán importante es para Dios llevarnos a conocerle. Para Dios, el que nosotros le conozcamos es todo. Y ahí es donde vemos a través de la historia los esfuerzos de nuestro Padre Celestial, nuestro amante Padre Celestial, buscando que le conozcamos. Pero hay que estar muy atentos, muy atentos, porque la Biblia habla de personas que están aún envueltas en ministerios poderosos, personas que están actuando en el nombre de Jesús, pero que no estarán listas para su regreso. Allí en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usted póngase a pensar en esto, ¿no? Aquí hay personas, predicadores, sanadores, personas sacando demonios y haciéndolo en el nombre de Jesús. Pero la forma en que Jesús toma todo esto, dice que les va a declarar: nunca os conocí. Estaban haciendo milagros, no trucos, milagros, y haciéndolos en el nombre de Jesús. Y Jesús dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso les digo que esto es delicado, y hay que saber realmente en quién creemos. Porque lo mismo pasó con las 5 vírgenes fatuas. Estas terminaron oyendo lo que Jesús le dice en Mateo 25, 12. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Se dan cuenta? La misma respuesta. Todo tiene que ver con conocer. O lo conocemos o no lo conocemos. En la Biblia el término conocer lleva una connotación de conocer íntimamente a una persona. Así es como Dios quiere que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es la única clase de conocer a Dios que puede ayudarnos a enfrentar y superar las crisis. Yo me di cuenta de esto cuando serví de capellán en un hospital allá cerca de San Diego. Ahí empecé mi ministerio. Para ser preciso, en la ciudad de National City. Ahí estaba el hospital adventista en donde empecé como capellán, y me di cuenta que a la hora de morir es muy diferente cuando la persona conoce a Dios y cuando no. Y de igual manera les digo que a la hora de vivir, pero de vivir en el mundo real, un mundo lleno de problemas y de crisis, conocer a Dios es determinante. Es lo que hace la diferencia. Y uno conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de la palabra,
Porque en Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús, porque en versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiere usted conocer a Dios? Pues vaya a la Biblia y deje que la Biblia transforme su vida, renovando su manera de pensar. Porque la Biblia es Cristo. Cristo es la palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos dice que no hay transformación sin renovación. Y esa renovación es la que nos lleva a dejar nuestra manera de pensar para empezar a pensar como Dios piensa, para empezar a usar los pensamientos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a pensar como Dios piensa, ahí es donde se ve la diferencia, porque ahí se va todo temor, a toda crisis, la de hoy, la de mañana, la de pasado mañana, la de siempre, todas las crisis y las cruces que nos puedan venir. No hay temor cuando conocemos a Dios, porque nuestro entendimiento ha sido renovado por su palabra. Es que el temor no viene de Dios. El temor viene del diablo. Al diablo le encanta hacernos temer, meternos miedo. Le encanta que estemos pensando y creyendo todo lo negativo que posiblemente nos pudiera pasar. Por eso, tener temor es tener fe en el diablo. Y qué triste es darnos cuenta que hay muchos que tienen más fe en el diablo que en Dios. Digo, porque hay mucha más gente con temor que con seguridad y confianza. Tener fe en Dios nos lleva a pensar como Dios piensa y nos lleva a reaccionar como Jesús reaccionaría en nuestras circunstancias. Y todo es así porque cuando nuestro entendimiento ha sido renovado, esto nos lleva a pensar como Jesús. Porque en efecto tenemos la mente de Cristo. Porque en 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros, el cristiano tiene la mente de Cristo. Y así define Elena G. de White también lo que es un cristiano. Es tener la mente de Cristo. De modo que conocer a Dios hace una diferencia total en todos los que le conocen y para todo. Nos lleva a ser uno con Él. Pero todo empieza con Dios llamando nuestra atención. Y lo hace a través de las crisis. Y en este caso, en los últimos días, haciéndolo de manera urgente, porque el tiempo se acaba. Pero el plan ha sido siempre el mismo. Pero no confundamos nosotros con el conocer de Dios y el conocer a Dios. Conocer a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, deja dividendos maravillosos, como por ejemplo la verdadera obediencia, la que viene del corazón como un impulso. Es más, ¿saben cuál es el problema de las que representan a las 5 vírgenes fatuas? Este pensamiento es poderoso. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338. Las personas representadas por las vírgenes fatuas no conocen a Dios. El problema de las vírgenes fatuas, el problema de las que representan las vírgenes fatuas, ¿cuál es el problema? No conocen a Dios. Y dice, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Capten esto. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él. ¿Se dan cuenta por qué la gente se llena de temor con cualquier crisis o en cualquier crisis?
no tienen fe, no conocen a Dios, no pueden confiar, no saben cómo confiar en Él. ¿Cómo van a confiar en alguien a quien no conocen? Y el verdadero significado de la fe es precisamente confianza. De modo que, volviendo a la pregunta del millón, ¿por qué es que Dios manda las crisis? Porque las crisis nos llevan a buscar a Dios. Y buscando a Dios es que le llegamos a conocer. Y cuando le conocemos, no hay temor. De modo que las crisis que vienen a nuestra vida vienen con el propósito especial de llevarnos a conocer a Dios y así crecer y madurar y prepararnos mejor para la vida temporal y para la vida eterna. Por eso la ilustración que Jesús usó y que analizamos la vez pasada. Dos hombres que edificaron sus casas en dos fundamentos distintos. Una estaba plantada sobre la roca y la otra sobre la arena. Y la Biblia dice que uno fue sabio y el otro fue un tonto, un necio. Y dice la Biblia que cuando descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y terrible tormenta, les cayó a ambos por igual. A ambos por igual les vino la misma tormenta. La que estaba fundada sobre la roca permaneció firme. Y la que estaba fundada sobre la arena se cayó. Y esta historia lo que destaca es que a la hora de la tormenta ninguna casa cambió de fundamento. La que estaba sobre la arena sencillamente se cayó y la otra sencillamente permaneció. Hoy la amenaza de la Tercera Guerra Mundial es una crisis en el mundo. Esta crisis tiene a los políticos y al público en general agarrándose de los pelos con los nervios de punta. Muchos están en una desesperación rotunda. De pronto estamos viendo que hay vientos de crisis que están soplando, vientos de guerra, de más pestilencias, de más virus. Y muchos llamados cristianos no están listos porque no han estado fundamentados en una base sólida de conocer a Dios. Por eso en Lucas 21:26, Jesús dijo, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo no va a tener miedo la gente? No conocen a Dios, solamente de manera teórica, pero eso no basta. En una crisis uno tiene que conocer a Dios de manera personal. Porque digo personal porque tenemos una relación, una experiencia con Él cada día. Dios está permitiéndonos examinar nuestros corazones ahora, antes que venga la verdadera crisis. Y como estamos reaccionando hoy, debe darnos a nosotros una clara impresión de lo que estamos hechos. De esa forma, la única forma que se evitaría que seamos engañados en estos últimos días. La verdad es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante una circunstancia, sino hasta que pasa por ella. Y como reaccionamos, ese es exactamente como somos. Porque hay un hecho claro e incontestable, que si queremos conocer a alguien de verdad, tenemos que fijarnos no tanto en sus acciones como en sus reacciones. ¿Cómo reacciona usted ante la provocación, ante la ofensa, ante el insulto? Esas son crisis. Pues como usted reacciona ante esas crisis, ese es usted. Y el punto que Jesús enseña en la parábola de los dos hombres que edificaron su casa es ver que la casa no cambia de fundamento. Y la casa de uno permanece y la otra se cae. Y por eso siempre me ha llamado la atención la observación que han hecho aquellos que han estudiado la naturaleza humana. Ellos nos aseguran que toda reacción en una crisis es premeditada. Los estudios que han hecho los ha llevado a ver que nosotros estamos programados en la dirección que llevamos y que por lo tanto
nuestra reacción ante la crisis no representa ningún cambio. Y así es. Si la casa no estaba fundada sobre la roca, antes de la tormenta, se cae al venir la tormenta. Así de sencillo. Por eso la conclusión es inexorable, inevitable, y es que una crisis no cambia a nadie. Pero aquí es donde entra la misericordia de Dios. Porque cuando hay tiempo para cambiar después de la crisis, ahí es donde pueden venir cambios maravillosos, si es que hay tiempo. Y en este caso, lo hay. Por eso Dios está diciendo, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos está dando la oportunidad de buscarlo como nunca antes. Tenemos todavía tiempo de corregir después de la crisis. Estamos a tiempo, tenemos vida aún para hacer la decisión de buscar y conocer a Dios. Pero que quede claro, la crisis no produce ningún cambio. La crisis lo hace a uno reflexionar después, lo hace a uno pensar después, y eso es lo que trae el cambio. Después sí lo queremos, pero las crisis no cambian a las personas, solamente revelan lo que son. Y el hecho es que dos personas ante la misma crisis reaccionan diametralmente opuestas. Es más, una crisis en su comienzo lo que hace es fortalecer y apresurar la dirección que uno ya llevaba. Y así ha sido siempre. Una vez estaba yo, me apena recordar esto, pero estaba con un líder de iglesia a quien yo respetaba mucho. Y de repente vino una situación que lo hizo sacudirse y lanzó una expresión en donde salió una palabrota. Yo no podía creer mis oídos. Y dije, ¿qué? ¡Qué chasco! ¡Qué terrible! Pero luego me puse a pensar, eso es él. Ese es el verdadero él, la verdadera persona. Las reacciones siempre revelan quiénes somos. Así que si usted quiere conocer a alguien, no se fije en su acción, fíjese en su reacción. Aquí sería bueno pausar un momento para aclarar un punto en el cual hay mucho malentendido. Quiero que escuchen algo. Hay muchas personas que tienen la impresión de que si una persona hace algo indebido en la vida cristiana y la persona muere antes de arrepentirse, pues que la persona se pierde automáticamente, eternamente. Pero eso no es así. Yo voy con lo que describe ese precioso librito, El Camino a Cristo, inspirado, ahí en la página 57 del Camino a Cristo. Dice, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. ¿Lo están leyendo en la pantalla? El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. ¿Se dan cuenta? El carácter de una persona se determina, pues, no por los buenos o malos actos que ocasionalmente haga la persona, sino por la dirección que lleva la vida de esa persona. Si hiciéramos un cuadro gráfico de la vida de la persona, sería algo así, ¿no? Que va, baja, va arriba, baja un poquito y va, pero cada vez va subiendo más. O sea que, si después de un repentino mal acto, la persona se muere súbitamente, ese no es el problema. Claro, no estoy hablando de pecados de inmoralidad como robar, matar o adulterar. En cuanto a esta clase de pecados, dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 490, dice, antes que el cristiano peque abiertamente,
se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Interesante cómo lo pone. La gente no sabe lo que pasa cuando de pronto alguien comete una inmoralidad. Dice, la mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Como ven, se requiere tiempo para degradar la mente. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de lo que a muchos les preocupa. Que la persona, por ejemplo, de pronto perdió la paciencia, se enojó y luego le dio un ataque al corazón, a saber, y se murió. Y siempre están los que dicen, qué pena, se murió. De esa forma, pues ya nunca se salvó. No tuvo tiempo de arrepentirse. No, ese no es el caso. Lo que Dios ve es la dirección de la vida que llevaba. Él no ve los actos que ocasionalmente se cometan. Por otro lado, está aquel cuya vida va hacia abajo. O sea, el mismo gráfico, no más que sube, pero cada vez va más abajo y cada vez va más abajo. Pero luego la persona que murió, así, súbitamente, se entera la gente que era un miembro de iglesia. Y era un miembro en regla. Y no falta quien dice, o quien diga, qué bueno que murió en la iglesia. O sea, poniendo la esperanza como que si asistir a la iglesia o siendo miembro de la iglesia fuera el factor determinante. ¿Recuerdan ustedes que Judas fue miembro de la iglesia? Fue discípulo inclusive. Pero realmente no era un real miembro de la iglesia, ni siquiera un real discípulo. Como las personas de quienes leímos en Mateo 7, que también se la pasaban haciendo cosas buenas y todo Señor, Señor, Señor. Pero Jesús dijo que no les conocía. Lo que Dios ve es la dirección de la vida en relación al conocimiento de Él. Lo que Dios está viendo es cómo estamos nosotros progresando en nuestra vida a diario, en nuestro conocimiento de Dios. Incluso diríamos que aquel que diga que se murió y no confesó su pecado, se perdió. Esto está manifestando que lo que creen no es, que creen en justificación por confesión. O sea, como no confesó su pecado, se perdió. No, nosotros no creemos en justificación por confesión. Eso no lo enseña la Biblia. Creemos en justificación por la fe en Cristo. Y la vida cristiana es algo más que las cosas buenas o no tan buenas que ocasionalmente hagamos o no hagamos. Dios quiere que nos demos cuenta en qué dirección va nuestra vida. ¿Y saben qué? Una crisis nos muestra exactamente eso. Una crisis nos revela quiénes somos, como también la dirección que ya lleva nuestra vida. No solamente eso, una crisis nos hace ver lo mal que estamos, para que busquemos cambiar la dirección de nuestra vida, por gracia de Dios. Hoy de paso, eso de creer que nos vamos a arrepentir cuando estemos en el lecho de muerte, no más no va. Porque si hay un momento cuando de verdad se vive una crisis, es en el momento de la muerte, donde se juntan el tiempo y la eternidad. Y si es verdad que las crisis no nos cambian, que solo revelan lo que somos, como es el caso, y si no hay tiempo para cambiar en tales circunstancias, ¿cómo puede uno pensar que se va a arrepentir genuinamente en el hecho de la muerte? Aparte que el arrepentimiento lo da Dios, y lo da Dios cuando lo da. No podemos nosotros jugar con el arrepentimiento. Por eso es que Dios dice, si hoy escuchares su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Uno no escoge cuándo arrepentirse.
El arrepentimiento, la Biblia dice que Dios lo da. El valor, la fortaleza, la fe, la obediencia total en Dios, no son cosas que vienen de momento. Miren, así como acabamos de leer, que toma tiempo degradar la mente, también toma tiempo transformar lo humano en divino. Por eso Dios obra en crisis pequeñas primero, para que nos veamos y nos preparemos para las crisis más grandes. Y esa preparación termina dándonos todo y viene por amor y no por temor. Algunos de los que dicen que con gusto darían su vida por Cristo, como los mártires del pasado, y que cruzarían todas las tormentas del mundo por su fe, a veces son los que terminan ahogándose en la bañera de la casa. Usted nunca sabe lo que va a hacer, sino hasta que llegue la crisis. Por eso Santiago 1, 2 y 3 dice en la versión popular: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. De lo que podemos estar seguros es que cuando venga la crisis final, justo antes del regreso de Jesús, todo el mundo va a estar yéndose o se habrá ido a un lado o al otro, y eso va a ser rápido. Y la gran diferencia entre entonces y ahora es que al final no va a haber tiempo para cambiar después. Todo cambio se habrá hecho antes. Y siendo que esto va a pasar tan rápido, yo me imagino a Dios ansioso de que nosotros veamos ya quiénes somos y de qué estamos hechos mucho antes de que todo termine. Ahora, en el mismo Mateo 7, en donde Jesús habla de gente envuelta en ministerios poderosos, Jesús nos da una pista de cómo estar preparados antes para la crisis final. En Mateo 7:21, hacer la voluntad del Padre. Y Mateo 7:23, conocer a Dios. Estos son los dos factores determinantes. Y es lo que Jesús dijo. No el que me dice Señor, Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Y al final cuando le dice, no los conocí nunca, ahí está subrayando el factor de conocer. Es que es muy fácil engañarse, sobre todo cuando uno anda haciendo cosas buenas, como predicar, ayudar a personas cuando tienen hambre, darle de comer, sacar demonios y hacerlo en el nombre de Jesús, pero sin conocerlo a Él. Por eso la cita, decía a toda la gente, página 621, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y nuestra mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Ay, háblanos, Señor. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y guardar los mandamientos es la voluntad. Cuando Jesús dijo en Mateo 7, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, en algún momento vamos a ver claramente la voluntad es su ley. Y el que dice conocerlo, pero no guarda los mandamientos, es mentiroso, la verdad no está en él. Pero ustedes se dan cuenta, conocer a Dios es la causa, hacer la voluntad es el resultado. Por lo tanto, lo más importante para nosotros en esta vida es llegar a conocer a Dios. Yo termino con la pregunta del millón. Bueno, con otra pregunta del millón. ¿Cómo puedo yo saber
si mi vida está en la dirección correcta. Sobre todo después de esa cita que les dije, que no son los actos buenos o malos que hagamos ocasionalmente, sino la dirección que lleva nuestra vida. ¿Cómo puedo yo saber que mi vida está en la dirección correcta? Y la respuesta, pues, el factor determinante es si estoy buscando a Cristo diariamente para conocerle. Eso es lo que determina todo. Si usted tiene un momento de devoción con Dios todos los días para conocerle, si yo tengo una relación íntima con Él, con su palabra, eso es lo que determina. No cuántos sermones predica, no cuántas buenas obras hace, no cuántos demonios le saca a la gente. ¿Conoce usted a Dios? ¿Lo conozco yo? No se pierdan el siguiente tema. ¿Cómo conocer a Dios? No se lo pierdan. Y les digo algo. Si ustedes sienten problemas para obedecer, si usted tiene problemas con mantener la paz durante una crisis, cualquiera sea, no es que no esté luchando suficientemente duro, es que no está buscándolo a Él y todavía no le conoce como debe. Pero si usted empieza hoy y continúa buscándolo hoy y mañana y pasado, Él va a terminar la obra que empieza en su corazón y lo va a llevar a través de todas las crisis. Y vamos a poder ver las crisis no con temor, sino con gratitud, porque son las crisis las que nos llevaron a buscarle y a conocerle. Y eso me lleva a saber qué dirección llevo y qué dirección debo llevar todos los días. Yo agradezco a Dios por las crisis pequeñas, porque nos preparan para la crisis grande. Y agradezco a Dios porque la puerta de misericordia aún está abierta. Oremos. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones a tu presencia. Ayúdanos a conocerte. Cada día queremos saber y queremos que tú sepas cuál es la dirección de nuestra vida. Y solo es una: conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Llénanos de esa verdad para que podamos sentirnos liberados y ser libres de verdad. Gracias porque nos escuchas, porque oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Has oído, pecador, un llamamiento. Abre las puertas de tu pobre corazón. Es Jesucristo que morar quiere en tu vida. No te resistas al llamado del Señor. No te vayas, ven a Cristo, no te vayas. Ahora mismo quiere ser tu Salvador. Él te ama tanto que al mirarte así perdido, vuelve a llamarte como otras veces, mi buen Señor.
deja el mundo de pecar, ven a Cristo Jesús. Tú necesitas, como muchos, el perdón. Allá en el cielo vivirás eternamente, libre del fiero Satanás engañador. No te vayas, ven a Cristo, no te vayas. Ahora mismo quiere ser tu Salvador. Él te ama tanto que al mirarte así perdido, vuelve a llamarte como otras veces, mi buen Señor. No te vayas, ven a Cristo, no te vayas. Ahora mismo quiere ser tu Salvador. Él te ama tanto que al mirarte así perdido, vuelve a llamarte como otras veces, mi buen Señor. Ayúdame, Señor, a soportar las pruebas, porque hay momentos que siento desmayar, y solo tú, Señor, con tu poder me llevas a seguir mi carrera triunfante hasta el final. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras, por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. En este mundo incierto, tú eres mi roca eterna. En este mundo malo, tú eres mi sostén. Permíteme, Señor, servirte hasta que vuelvas a levantar mi alma para mi eterno bien. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras, por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo.
El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.